ajonjolí de todos los moles. Y entre otros temas, el proceso de aplicación de la reforma del Poder Judicial. El día de hoy, el periodista joven de 21 años, Manuel Pedrero, habría preguntado a la doctora Claudia Sheinbaum al respecto. Ella menciona que ya existe una convocatoria, incluso habla de que ya es un tema que ha pasado por todos los poderes necesarios. Seguimos viendo cómo la derecha mexicana sigue gritando. Incluso habríamos visto que durante su toma de protesta, trabajadoras y trabajadores se habrían protestado en inglés, así como usted lo escucha. Esto, bueno, es sin duda alguna un reflejo de cómo las y los trabajadores se han ido dirigiendo. Ella menciona también que el proceso de aplicación está en marcha, que el pueblo de México está listo para que podamos elegir a nuestras magistradas, magistrados, jueces e integrantes del Poder Judicial. Vamos a ir hacia la información que menciona el día de hoy. La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución. Y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Uno, tiene que emitir una convocatoria el Senado de la República. La convocatoria va a establecer quiénes pueden participar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recuerden que ahí se habla de promedios, de cartas de recomendación, de un ensayo que tienen que escribirse de por qué se quiere acceder a un espacio. Sea juez, sea ministro, sea magistrado, y los requisitos que tienen que cumplir. Y después se estableció que hubiera comités del Ejecutivo, de la Corte, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Una vez que son seleccionados, pasan a una tómbola, en donde si fueron seleccionados 6 y son 3 los lugares, pues se define a partir de ahí en donde se participan. Eso ya está en la Constitución. Entonces emite la convocatoria y viene todo este procedimiento. Y todos los ministros de la Suprema Corte van a ser designados por el pueblo a través del proceso de elección en el 2025, en una forma paritaria. 9, de 11 pasan a 9. Y también el Consejo Judicial, el tribunal, que va a sancionar a jueces con reglas claras. Arlene, desde el año pasado se ha buscado, se ha discutido, se ha analizado, se ha puesto en la mesa de debate cambios en mejoras para los trabajadores. Hay una iniciativa de reforma que desde el año pasado está haciendo ruido, se llega al Congreso, que es el tema de las horas que se pasan en el trabajo. Una reforma está buscando bajar las horas laborales a la semana, reducir la jornada de 48 a 40 horas. Y valdría la pena mencionar que dicen, no, es que los trabajadores quieren hacerse más patos, trabajar menos. En realidad, en otros países ya se trabaja 40 horas, incluso menos días a la semana, Arlene. Sí, de hecho, perdóname, Miguel, aclarar esto. Usted lo sabrá en casa como trabajador o trabajadora. México es de los países que más trabaja en el mundo y sus salarios son los más bajos. Esto sin duda alguna tiene que cambiar. La presidenta se menciona al respecto, Miguel. Así es, la presidenta hoy dice, como el tema del salario que aumentó, también este tema de los horarios laborales, las horas de trabajo, se van a hablar con los empresarios, con los patrones, para que haya consenso. Así lo comento. El aumento salarial del salario mínimo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza. Y tuvo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores que hay trabajadores que ya tienen las 40 horas y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos pues decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso, por eso yo puse de manera gradual.
Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras, y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue a que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría, y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación, la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas. ¿Cómo se haría? Pues también en un proceso de consenso. La mayoría de los empresarios y empresarias están de acuerdo. Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año. Y así cada año alrededor del 12%. Y el tema de las 40 horas igual. Que nos sentemos en una mesa para que que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomado en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras, para que esto pueda ser una realidad en un proceso paulatino. Y entre otras reformas que habla la presidenta de México, ella en sus 100 puntos durante su discurso en la toma de protesta habló de la no reelección. Y esta reforma va a aplicar tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, también en los municipios. Ella habla de que el pueblo puede seguir eligiendo sin la necesidad de que existan este casicazo que existe dentro de de los municipios, de las entidades federativas, y también dice que es importante renovar los poderes donde nuevos rostros lleguen. Esto sin duda alguna también beneficia a las juventudes. Recordemos que muchas veces las juventudes nos vemos limitadas a participar en espacios de representación por justamente el adultocentrismo que existe o lugares que son tomados a lo largo de muchos años por personajes políticos. Este cambio a la ley, donde se permitió la reelección, fue un cambio a la ley que se hizo en el sexenio antepasado y se pensaba en ese momento que el reelegir a los legisladores sería como un reconocimiento, un incentivo, pero lo que se vio es que justamente lo que dejaba la reelección era dejar afuera a muchas voces, a gente joven que también tenía propuestas, y se perpetuaba en un pequeño círculo a políticos que mantenían y protegían un proyecto contrario al pueblo de México. Por ello, esta reforma, para no permitir la reelección, va particularmente a legisladores y también para el presidente de la República. Así lo comenta la presidenta el día de hoy. La reelección es para el Ejecutivo, pero en el periodo, si mal no me acuerdo, de Calderón, se hizo esta propuesta, fue aprobada, y después empezaron en su momento la reelección a presidente municipal, diputados y senadores. Y ahí es donde, y esto es algo que yo recogí durante la campaña, no es solamente un asunto personal, la gente no está de acuerdo con la reelección. Entonces, por eso es para el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Poder Judicial tiene su propia reforma que fue aprobada recientemente y sus propias reglas.